Durante meses, Ismael luchó por vender la casa donde había crecido, pero todo salía mal. Las ofertas se desmoronaban sin explicación, los compradores desaparecían y cada intento terminaba en un silencio que pesaba más con el tiempo. Cansado, frustrado y sin respuestas, empezó a pensar que la vida simplemente le cerraba las puertas. Lo que no imaginaba era que ese retraso inexplicable estaba a punto de salvarles la vida. La vivienda se alzaba sobre una pequeña colina, a las afueras de un barrio tranquilo. No era majestuosa ni moderna, pero tenía una firmeza que no se veía desde fuera. Paredes encaladas, ventanas de madera con herrajes antiguos y un tejado que había sobrevivido a tormentas y veranos por igual. Desde lejos parecía una reliquia suspendida en el tiempo. Desde dentro, un álbum de recuerdos pegados al yeso. Esa casa había visto risas infantiles, panes compartidos en la mesa de la abuela y tardes de lluvia con olor a tierra mojada. Era escenario de una historia sencilla, pero profunda. Para Ismael y Clara, su esposa, ya no era refugio, era un obstáculo. Soñaban con mudarse a la ciudad y comenzar una nueva etapa junto a Lucía, su hija adolescente. Venderla lo antes posible se había convertido en la llave imaginaria de un futuro mejor. Durante semanas, el eco de martillos y brochas llenó las habitaciones. Pintaron paredes, lijaron marcos, reemplazaron tejas rotas. Don Ramiro, el agente inmobiliario del barrio, aparecía con su carpeta bajo el brazo y promesas en la lengua. Con esta vista, se vende en un abrir y cerrar de ojos. Confía en mí, Ismael. Los tres, Ismael, Clara y Lucía, esperaban en silencio cada vez que alguien llegaba a visitar. Se acomodaban en la sala como actores antes de una audición, con el corazón acelerado. Pero cuando las puertas se cerraban, solo quedaba el eco del viento moviendo el cartel frente al portón. Clara, con su fe tranquila, encendía una vela en la ventana cada noche. No era superstición, sino un gesto íntimo de esperanza. Ismael, en cambio, miraba el calendario como quien observa un reloj de arena vacío. Cada día sin llamada era un recordatorio punzante de que nada salía como planeado. Lucía observaba la colina al atardecer. Los tejados parecían hundirse en la luz naranja y la vieja casa, su casa, se mantenía erguida, como si se negara a despedirse. No lo decía, pero lo sentía. Esa casa guardaba algo que no se ve, pero se presiente. Una tarde, mientras Ramiro revisaba documentos en el jardín, Ismael murmuró frustrado: «Hemos hecho todo bien. ¿Por qué no se vende?» «A veces el mercado es caprichoso», respondió el agente con una sonrisa mecánica. Clara, desde la cocina, percibió otra cosa. No era el mercado. Era como si la casa misma dijera: «Espera». La mañana en que colocaron el cartel de «Se vende», el sol iluminaba la fachada como si celebrara un nuevo comienzo. Ismael lo clavó en la tierra como quien marca el inicio de una batalla. Clara oraba en silencio desde el porche. Lucía, apoyada en la ventana, sentía emoción y una punzada leve por lo que quedaría atrás. Ramiro fotografió cada rincón con precisión de relojero: la sala recién pintada, la cocina con aroma a pan, la vista desde la colina al atardecer. Subió las imágenes al portal con palabras atractivas: amplia, luminosa, con historia y en una ubicación privilegiada. Y tenía razón. Las primeras visitas no tardaron. Llegaron parejas jóvenes con ojos soñadores, familias con niños correteando por el jardín y jubilados en busca de paz. Ismael mostraba con orgullo, Clara ofrecía limonada, Lucía sonreía tímidamente. Pero una tras otra, las oportunidades se desvanecían sin explicación, ni llamadas, ni ofertas. La primera semana, Ismael repetía con optimismo: «Es cuestión de tiempo». La segunda, su voz tenía ansiedad. La tercera,
El silencio empezó a pesar como plomo. Una tarde, una mujer mayor, la señora Marlene, pareció traer por fin el desenlace esperado. Recorrió la casa como quien encuentra lo que llevaba años buscando. Negociaron, acordaron precio y prometió volver al día siguiente. Esa noche cenaron con una alegría olvidada. Lucía ya empacaba en su mente, Clara decoraba la nueva casa en silencio, Ismael respiraba alivio. Pero al amanecer, no hubo llamada. Marlene desapareció como si se la hubiera llevado el viento. Después vinieron otros, rostros distintos, finales idénticos, promesas suaves, desapariciones repentinas. Cada quizás que no se concretaba era un clavo más en la paciencia de Ismael. El cartel frente a la verja se transformaba poco a poco en burla silenciosa. Por las noches, cuando todos dormían, Clara salía al porche. El viento movía las ramas como un suspiro invisible. Encendía una vela y murmuraba: «Señor, si no es el momento, danos paz para esperar». Ismael hacía cálculos una y otra vez. Cada mes sin vender era como ver partir un tren sin ellos. Y en medio de esa mezcla de fe callada, ansiedad contenida y promesas que se deshacían como humo, la casa permanecía firme, como si supiera algo que ellos todavía no. «Nos gusta», dijo Javier, mirando a su esposa. «Se siente viva esta casa». Negociaron, todo fluyó, hasta que una llamada inesperada cambió sus planes. «Lo sentimos», dijo él con voz baja. «No es el momento adecuado», y se fueron, igual que la primera. Esa noche, Ismael caminó por el pasillo oscuro como un animal enjaulado. Clara, en la cocina, observaba la vela encendida sobre la mesa. «Parece que la casa no quiere irse», dijo con una sonrisa suave. «No digas tonterías», respondió él agotado. Pero esas palabras quedaron flotando como un eco difícil de ignorar. Lucía, recostada en su cama, escuchaba el viento golpear las ventanas. Había algo en esa casa, no siniestro, sino firme, como si aguardara un momento que ellos aún no veían. Ismael se levantaba cada mañana con la obstinación de quien no acepta la derrota. Pintó 2 veces la fachada, cambió el cerco, reparó grietas invisibles y colocó nuevas baldosas. La casa se transformaba en un escenario impecable, como una actriz que se maquilla para un público que no llega. Ramiro, con su carpeta de siempre, alentaba: «Ahora sí, Ismael, esta reforma hará la diferencia». Y por un instante, todos quisieron creerlo. Nuevos compradores aparecieron, medían, preguntaban, imaginaban reformas, y se iban. Promesas suaves, silencios posteriores. El desgaste llegó como una gotera persistente, lento, constante, inevitable. Ismael empezó a dormir menos. Calculaba gastos en la penumbra, tachaba opciones, volvía a empezar. El sueño de mudarse perdió color, cuarteándose como pintura vieja. Clara lo veía en silencio. El entusiasmo se había convertido en una obsesión mecánica. Ya no era «vamos a vender para empezar de nuevo», sino «tenemos que vender, cueste lo que cueste». Lucía también cambió. Al principio participaba con emoción, luego se escondía en su habitación, escuchando desde lejos. Le dolía ver a su padre desgastarse contra algo que no cedía. Un domingo, con el sol bañando las baldosas nuevas, Ismael se sentó en el borde de la escalera, la cabeza entre las manos. Clara le acercó una taza de café caliente. «Estás agotado», dijo ella. «Estoy harto», respondió. «Hicimos todo bien. ¿Por qué nadie se queda? ¿Qué más quiere esta casa de mí?» Ella lo miró en silencio. No tenía respuestas, solo una intuición serena. Esa demora no era capricho, era propósito. Esa noche, el viento soplaba con más fuerza. Las ramas golpeaban las ventanas como dedos impacientes. Clara, en su cama, sintió que algo se gestaba. No afuera, sino dentro de ellos.
Hasta Ramiro empezó a perder confianza. «No sé qué decirte, Ismael», admitió un día. «Es una buena casa, pero algo hace que la gente se eche para atrás». La frase quedó suspendida en el aire como un presagio que nadie quiso nombrar. La familia entró en un ciclo silencioso de intentos y desilusiones. La casa, firme y altiva sobre la colina, brillaba por fuera más que nunca, pero por dentro guardaba un misterio que seguía intacto. Cuando la lógica se agota, la imaginación ocupa su lugar, y cuando la espera se alarga demasiado, hasta lo sagrado empieza a parecer maldición. Lucía fue la primera en oírlo. Una tarde, camino al mercado, escuchó a dos vecinas murmurar: «Dicen que esa casa tiene algo como, no sé, mala suerte, energías raras. Ningún comprador se queda, como si algo los echara». Lucía fingió no escuchar, pero esas palabras se le pegaron como polvo fino. No era la primera vez. Algunos chicos evitaban pasar por allí al atardecer. Otros inventaban historias de espíritus en las ventanas vacías. Ismael lo llamaba supersticiones de pueblo. Pero cuando la frustración crece, hasta la superstición encuentra terreno fértil. Durante la cena, Lucía lo mencionó sin intención. «Hoy escuché a unas mujeres decir que nuestra casa está maldita». Ismael golpeó la mesa con la palma abierta. «¡Basta de estupideces!», exclamó con el ceño fruncido. «No voy a permitir que hablen así de la casa donde nací». Lucía bajó la mirada. Clara lo observaba en silencio. Sabía que no era la palabra maldita lo que lo hería, sino lo que representaba: impotencia, vergüenza, tiempo burlándose de sus esfuerzos. En los días siguientes, el rumor corrió como viento entre hojas secas. Vecinos murmuraban, curiosos se detenían frente al cartel, visitas se cancelaban. Ramiro sonreía forzado, intentando apagar un fuego invisible. Ismael empezó a evitar el tema. Se levantaba temprano, hacía pequeñas reparaciones, revisaba los anuncios una y otra vez como buscando un error inexistente. La frustración no se decía, se respiraba. Lucía se volvió más callada. Clara encendía velas con más frecuencia. Una noche fría, mientras el viento silbaba entre las tejas como un lamento antiguo, Clara lo encontró en la sala, sentado en la oscuridad, codos sobre las rodillas, manos entrelazadas. «¿No vas a dormir?», preguntó. «No puedo», respondió. «¿Y si de verdad esta casa tiene algo?». Clara se sentó a su lado. «Sí tiene algo», dijo despacio. «Tiene historia, tiene raíces, tiene fe, pero no está maldita, Ismael. Está guardada». Él la miró confundido. «¿Guardada?». «Sí, como si esperara el momento correcto para soltar, como si supiera algo que nosotros no». Ismael rió sin alegría. «Hablas como si la casa estuviera viva». Clara no respondió, no hacía falta. Lucía, desde la escalera, escuchaba en silencio. Su madre tenía esa forma extraña de decir cosas que no parecían racionales, pero que se sentían verdaderas. Y esa noche el aire cambió. No hubo ruido, solo una quietud distinta, como si la casa, sin palabras, empezara a observarlos también. Días después, el padre Esteban, el sacerdote del barrio, subió la colina con paso tranquilo, como quien visita a un viejo amigo. Tomó té con Clara en la cocina, mientras Ismael esquivaba la charla. «Hijo», dijo finalmente mirándolo a los ojos, «no confundas la demora con abandono. Dios no está ausente porque no veas movimiento. A veces, cuando Él guarda silencio, es porque está preparando algo que tus manos aún no pueden construir». Ismael no respondió, pero esas palabras se clavaron hondo. En el fondo, aunque se resistía, algo en él empezaba a rendirse. Hay momentos en la vida en que uno deja de avanzar no por decisión, sino porque el camino se detiene.
No hay candados ni señales claras. Solo una pausa que obliga a respirar más despacio. Después de meses de intentos fallidos, rumores y reformas inútiles, Ismael tomó una decisión difícil: retirar el anuncio. No era resignación, era un cansancio profundo, de esos que se sienten en el alma. Ramiro intentó convencerlo. Tal vez estás a punto de lograrlo. Una semana más, Ismael. Pero él negó en silencio, mirando el cartel inclinado frente a la verja. Basta, no pienso seguir golpeando la misma puerta. Con un martillazo seco, lo retiró del suelo. El eco metálico resonó en toda la colina, como si la casa misma soltara un suspiro. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Sin visitas ni promesas vacías, la casa volvió a ser solo suya. Por primera vez en mucho tiempo, no vivían pendientes de agradar a compradores invisibles. Clara llenó el porche con plantas nuevas. Lucía volvió a colgar dibujos en su cuarto, como aceptando que aquí todavía hay vida. Ismael sentía un alivio amargo, como si hubiera bajado las armas ante un enemigo invisible. Las tardes se estiraban en una calma densa. Clara encontraba en ese silencio un espacio para orar sin ansiedad. Se sentaba en el porche al atardecer, mirando el horizonte y murmurando en voz baja. Lucía empezó a notar detalles que antes no veía. La luz tibia del amanecer, el crujido de las tablas, el olor a madera mojada. Era como si la casa, liberada de la presión de ser vendida, volviera a respirar. Una tarde, el padre Esteban regresó. Al ver que el cartel ya no estaba, sonrió. «Así que han decidido esperar», dijo. Ismael se encogió de hombros. «Decidimos descansar. No sé si eso es fe o simplemente agotamiento. A veces, descansar también es una forma de fe», respondió el sacerdote. Las palabras quedaron flotando en el aire. Clara las guardó como un tesoro. Ismael no dijo nada, pero por primera vez en mucho tiempo no sintió la necesidad de discutir. Así, sin buscarlo, la familia entró en una espera forzada, no elegida, pero necesaria. Mientras el mundo seguía girando allá abajo, ellos aprendían a vivir sin calendarios ni compradores, bajo el techo de una casa que guardaba un secreto. Hay noches que parecen escritas por una mano invisible, noches en las que el cielo no habla, solo advierte en silencio. La tarde comenzó tranquila. Un viento fresco bajaba desde las colinas y los pájaros revoloteaban inquietos, como si supieran algo que los humanos aún no percibían. Clara preparaba pan en la cocina. Lucía dibujaba frente a la ventana e Ismael, en el porche, disfrutaba de un raro instante de quietud. Entonces el cielo cambió. Primero fue una nube oscura, luego otra. En minutos, el azul se volvió gris pesado y el aire adquirió ese olor inconfundible de tierra que espera la tormenta. Los vecinos cerraban ventanas y recogían lo que podían. Ismael frunció el ceño. Había vivido muchas lluvias allí, pero esa tarde tenía un pulso distinto. El primer trueno golpeó el pecho de Clara como un tambor. Lucía dejó el lápiz sobre la mesa. «Papá, esto no suena como las otras veces». Y tenía razón. La lluvia cayó de golpe, como si alguien hubiera roto el cielo. Las gotas golpeaban el tejado con furia. El viento aullaba entre las tejas. Las ramas se agitaban como brazos enloquecidos. En minutos, el camino de tierra se convirtió en un río improvisado. Corrieron a cerrar todo. La luz titilaba. El sonido del agua creciendo era ensordecedor. Desde la ventana alta, Lucía vio algo que la dejó helada. Las calles del barrio comenzaban a hundirse bajo el agua. «¡Mamá!», gritó. «¡Se está inundando!». Ismael subió de inmediato. Lo que vio lo dejó sin aliento. La corriente arrastraba basura, macetas, bicicletas. Las casas de abajo se llenaban de agua. Se oían gritos lejanos, pero en la colina
La casa resistía. El agua la rodeaba sin entrar, firme como un centinela silencioso. La tormenta duró toda la noche. Los truenos iluminaban el interior por segundos, como si un fotógrafo celestial capturara el miedo humano. Clara abrazaba a Lucía en el salón. Ismael iba de ventana en ventana. Por primera vez en meses no pensaba en vender, pensaba en resistir. Al amanecer, la lluvia cesó. Un silencio espeso cubría el barrio, roto solo por el goteo de los tejados y pasos lentos. Desde la ventana vieron lo impensable: calles destruidas, casas anegadas, muebles flotando, rostros incrédulos. Y allí, sobre la colina, su casa intacta, ni una filtración, ni una pared caída. El lugar que nadie quería comprar se había convertido en refugio. Lucía apretó la mano de su madre. Ismael bajó al porche, miró el barrio desde lo alto y entendió. La espera no había sido castigo, había sido advertencia, había sido cuidado. Esa mañana no hubo palabras, solo miradas largas y un reconocimiento profundo. La casa había permanecido porque debía permanecer. Cuando el cielo finalmente se abrió, no lo hizo con alegría, sino con un silencio reverente. Desde el porche, Ismael observaba la llanura al pie de la colina. Donde antes había calles, ahora había canales. Donde había risas de niños, flotaban muebles mudos como náufragos. Clara se acercó con Lucía aferrada a su brazo. No dijeron nada, no hacía falta. El rugido de la tormenta fue reemplazado por el murmullo lento del agua descendiendo, como si la tierra suspirara tras una larga batalla. Los vecinos comenzaron a aparecer uno a uno, rostros marcados por el cansancio y la incredulidad. Algunos descalzos, otros con botas improvisadas, todos con la misma mirada: pérdida, alivio, preguntas. Desde la colina, la casa de Ismael parecía distinta, no por sus paredes, sino por el contraste brutal con el resto. Era la única estructura intacta. Ni el techo cedió, ni el agua subió más allá del jardín. En medio del caos, era un faro en tierra firme. Un grupo de vecinos subió el terreno embarrado con mantas, bolsas y niños en brazos. Buscaban calor, techo, café, algo que calmara el temblor invisible que la noche les había dejado. Clara abrió la puerta sin dudar. Lucía corrió por toallas. Ismael encendió la chimenea. Así, poco a poco, la casa que había estado vacía demasiado tiempo volvió a llenarse de vida. Las voces resonaban como si las paredes hubieran estado esperando ese momento. Un bebé lloraba, alguien rezaba en voz baja, otro repartía pan seco. Había cansancio, sí, pero también una calidez nueva, como si la tragedia hubiera revelado un propósito escondido. Ismael se acercó a la ventana. Recordó todas las veces que pensó en vender, en huir, en rendirse. Y allí estaba, con personas refugiadas bajo su techo, mientras el resto intentaba reconstruir. Clara apoyó la mano en su hombro. «Míralo», susurró. «Este lugar nunca fue un error. Solo estábamos viendo con ojos impacientes». Ismael no respondió. Observaba el horizonte gris, donde el agua aún cubría las calles. Por dentro, algo se movía. No era euforia ni alivio. Era comprensión lenta y profunda. Había estado viviendo dentro de una respuesta sin saberlo. Afuera, un vecino alzó la vista hacia la colina y murmuró con voz entrecortada: «Esa casa resistió». La frase, sencilla y cruda, se esparció como chispa sobre madera seca. En los días siguientes, la casa dejó de ser la antigua propiedad que nadie quería comprar, para convertirse en el corazón silencioso de toda una comunidad. Mientras la ciudad baja seguía anegada, aquella vivienda sólida, con terreno elevado, techo firme y paredes secas, se transformó en refugio improvisado, no por planificación, sino por providencia. Las familias llegaban con lo poco que podían cargar:
una manta húmeda, una foto salvada, un trozo de pan duro envuelto en tela. Ismael y Clara no tenían un plan. Simplemente abrían la puerta, obedeciendo a un llamado más antiguo que la lógica. En la sala, sillas desiguales se alineaban como bancos de iglesia. Mantas colgadas formaban divisiones improvisadas. En la cocina, el olor a café y leña reemplazaba el hedor de la humedad. Lucía, aunque joven, se convirtió en mensajera. Corría entre cuartos, organizaba provisiones, abrazaba a niños asustados. Su risa, tímida pero valiente, empezó a sonar como un eco de normalidad en medio del caos. Al principio, Ismael se sentía desorientado. Había pasado meses intentando vender esa casa como se vende una carga pesada, y ahora era el único lugar que sostenía a decenas de personas. Cada viga, cada muro parecía decirle: por eso no te dejé ir. Una tarde, mientras Clara repartía sopa caliente, un hombre mayor se acercó a Ismael, con el rostro enrojecido por el frío y la emoción. «No entiendo cómo», dijo mirando alrededor. «Todas las casas de la calle están destrozadas, pero esta, ni una gota dentro». «Está en terreno alto», respondió Ismael, encogiéndose de hombros. «No», interrumpió el hombre, «no hablo solo del terreno, hablo del momento. Si hubieras vendido hace meses, esto estaría vacío. Nadie tendría a dónde venir». Bajó la voz, casi reverente. Tal vez no era demora, era protección. Esas palabras atravesaron a Ismael como un eco lejano. Por las noches, cuando el murmullo de la gente disminuía y la chimenea crepitaba, subía al segundo piso y miraba por la ventana. Desde allí veía las luces dispersas de las linternas abajo, moviéndose como luciérnagas perdidas en el lodo. Una sensación extraña, mitad gratitud, mitad humildad, lo envolvía. No había hecho nada espectacular, solo había sido impedido de hacer lo que tanto deseaba, y ese impedimento había salvado vidas. Clara a veces lo encontraba allí. «¿En qué piensas?», susurraba. «¿En cuántas veces maldije el tiempo, sin saber que el tiempo me estaba protegiendo?», respondía él. Ella sonreía con ternura. «Dios nunca llega tarde, solo llega cuando entendemos». Pasaron semanas. El agua bajó lentamente, como si la tierra necesitara tiempo para digerir la tragedia. Las calles, antes convertidas en ríos, mostraban ahora barro seco y muros agrietados. El barrio no era el mismo, y tampoco Ismael. La casa en la colina, aquella que tantos habían rechazado, seguía firme. Sus paredes, antes vistas como viejas, eran ahora símbolo de refugio. La noticia se había esparcido, la única casa que resistió, y con ella llegaron nuevas miradas. Una mañana, mientras Clara servía café a vecinos que aún no podían regresar a sus hogares, un automóvil elegante subió lentamente la pendiente embarrada. El motor ronroneaba con un sonido ajeno a ese paisaje de reconstrucción. De él bajó un hombre trajeado, con zapatos demasiado limpios para el lugar. Se sacudió la chaqueta con cuidado y avanzó hacia el porche. «Buenos días», dijo extendiendo una mano firme. «¿El señor Ismael?» «Sí, soy yo», respondió él secándose las manos en el pantalón. El hombre abrió una carpeta brillante. «Represento a un grupo inmobiliario interesado en adquirir propiedades en zonas seguras. Hemos visto su terreno. Es perfecto». Deslizó una hoja sobre la mesa. Era una oferta generosa, muy superior a cualquier propuesta anterior. Clara, desde la puerta, lo observaba en silencio. Ismael miró los números. Durante meses habría dado cualquier cosa por ver una cifra así. Había orado, reclamado, trabajado sin descanso, y nada había llegado. Y ahora, cuando ya no buscaba, la oportunidad aparecía como una tentación. «Entendemos que aquí han pasado momentos difíciles», continuó el agente.
Pero este es el momento ideal para vender. Terrenos elevados como este son oro. Podemos cerrar en menos de 2 semanas. Ismael guardó silencio. Miró la sala detrás de él. Mantas secándose junto al fuego, niños dormidos en el suelo, vecinos compartiendo sopa como familia. Miró la pared marcada por manos embarradas, las de quienes entraron corriendo aquella noche y que Clara aún no había limpiado. Y comprendió algo profundo. Esa casa ya no era solo suya. Era parte de una historia que lo había superado. El hombre, incómodo con la pausa, insistió. ¿Le parece bien que discutamos condiciones? Ismael cerró la carpeta con suavidad y la devolvió. No está a la venta. El agente arqueó las cejas. ¿Está seguro? Es una oferta excelente. Lo sé, respondió Ismael con una calma nueva. Pero no todo lo que brilla debe venderse. El auto se alejó, dejando tras de sí un sonido ajeno al barro. Clara se acercó despacio. ¿Vas a rechazarlo?, preguntó, como quien ya conoce la respuesta. Ismael sonrió. Durante meses quise vender esta casa y ahora entiendo que fue ella la que me sostuvo a mí. Clara apoyó la cabeza en su hombro. La chimenea crepitaba detrás. Afuera, el sol tímido de la tarde bañaba el terreno con una luz dorada que parecía decir, «Por fin entendiste». Esa noche, cuando todos dormían, Ismael salió al porche con una taza de café caliente. El viento soplaba suave, distinto al que rugió semanas atrás. Miró el barrio silencioso, las luces dispersas, los tejados reparados, y allí, en medio de ese paisaje aún marcado por la tormenta, agradeció por cada demora. Comprendió que lo que llamó atraso fue, en realidad, una protección invisible que preparaba algo mucho mayor, y que algunas puertas no se abren cuando queremos, porque están reservadas para el momento en que entendemos su verdadero propósito. Si esta historia tocó tu corazón, escribe en los comentarios «Confío en el tiempo de Dios» y suscríbete para seguir escuchando relatos que inspiran, emocionan y fortalecen la fe. A veces Dios no dice no, dice espera. Y en esa espera prepara no solo las circunstancias, sino también tu corazón.